Gracias a un amigo me he enterado de un libro que inmediatamente empecé a leer, llamado Generación Ofendida, de la politóloga, periodista, feminista, activista y lesbiana Caroline Fourest, una francesa que trabajó en Charlie Hebdo y que se ha atrevido a enunciar un itinerario peligrosísimo de la cancelación cultural al linchamiento digital, de la policía cultural a la policía del pensamiento. Y quiero dedicar esta videocolumna para que reflexionemos con ella en algunos de los aspectos más centrales que enuncia. Ella va a señalar cómo estamos en un contexto global de sociedades ya no modernas, sino saturadas de modernidad, donde la fijación identitaria a diestra y siniestra está a la orden del día. Algunos que se creen puros, blancos, heterosexuales, burgueses, perfectos, y otros que se creen puros en el sentido opuesto, como marginales, como víctimas, como los nadie, como quienes han padecido la ignominia, el racismo, etcétera, etcétera. En un primer momento, los que a la izquierda se categorizan así, pues tendrían todo el derecho y toda la razón de hacer sus justas reivindicaciones. Pero con el tiempo, según Caroline Fourest, se han vuelto más papistas que el Papa. Es decir, su modus vivendi y su modus operandi, sobre todo su modus vivendi, no solamente su manera de actuar, sino que ésta se ha convertido en su manera de vivir, tiene que ver con enrostrar permanentemente su condición mínima de víctima de las atrocidades que ha sufrido y fijar su identidad allí, exigiendo que todas las personas que se les afilian hagan lo mismo, es decir, fijen de una buena vez para todas su identidad, generando las oposiciones tan patéticas que existen y que en el fondo son una falta de pensamiento entre los de arriba y los de abajo, los del norte y los del sur, los victimarios y las víctimas, los blancos y los negros, los burgueses y los proletarios, los buenos y los malos. Entonces, de la misma manera como en las extremas derechas acuñaron el eslogan de los buenos somos más y los malos los demás, en las extremas izquierdas dicen lo mismo, los buenos somos más y los malos los demás. Y a partir de una suerte de revanchismo cultural, social, económico e histórico, hacen de cualquier nimiedad una gran ofensa que performativamente denuncian como si fuera un genocidio o un holocausto. Ese es el diagnóstico que hace Caroline Fourest en su libro Generación Ofendida. Y estamos asistiendo a algo que ha contaminado las universidades, que deberían ser, como las academias, los centros de diálogo, de pensamiento, de discusión, de consensos, los centros donde se piensa la acción antes de practicarla. Pero por convertir a las universidades en centros de militantismos que fueron tomados por grupos sectarios y militantes, lo dice Caroline Fourest, pues evidentemente apague y vámonos. Ocurre lo que diría una feminista colombiana, colombo-francesa en realidad, llamada Florence Thomas, Legión de Honor del gobierno francés, la zozobra en el aula. Zozobra en el aula porque entonces ya un profesor no puede con espíritu crítico llamarles la atención a sus estudiantes porque los está acosando, porque está abusando de su poder, etcétera, etcétera. En Zozobra en el aula, que fue un artículo publicado por Florence Thomas hace varios meses, ella señala justamente que ya no se va a poder enseñar, porque todo se vuelve tan estética, cultural, política, lingüísticamente correcto, que esto coarta el pensamiento, la sensibilidad, el quehacer pedagógico. ¿Qué hacer entonces? No solo eso, volviendo a Caroline Fourest y a su libro Generación Ofendida, estamos asistiendo a procesos completamente ridículos de cancelación cultural, en donde en retroactivo, grupos y personas que se creen con una superioridad moral a las de los demás pretenden imponer esa superioridad moral.
y lo único que logran es provocar a los grupos de extrema derecha para que a su vez en el mundo contemporáneo digan nos sentimos orgullosos de ser heterosexuales, blancos, cristianos, etcétera, etcétera, en su propia pureza. Ese fijar la identidad es uno de los obstáculos principales, dice la autora Caroline Fourest, contra el feminismo, que hace que el feminismo, que tiene unas reivindicaciones fundamentales, la lucha contra las violencias de género, la lucha contra el patriarcado, contra la dominación masculina que comprende tanto a hombres como a mujeres, hay que subrayarlo, evidentemente se vuelve femichismo, es decir, un machismo más machista que el machismo que se pretende contrarrestar o que se pretende combatir. Y en el fondo lo que hay es una voraz voluntad de poder, una voraz voluntad de tener cuotas burocráticas, que se bosteza de una manera muy poco elegante y muestra la autora cómo a nivel sectario estos grupúsculos empiezan a dividirse y a culparse entre ellos, máxime cuando le llegan recursos de cooperación internacional y unas personas las administran de modo distinta a las otras. Entonces ahí ocurre como en las sectas, empiezan a dividirse, a sacarse los trapitos al sol, y todo eso una vez más lo que hace es reforzar a los extremistas de derecha que dicen miren esa maravilla, esos ONGeros que simplemente aprovechan y se vuelven portavoces entre comillas de los que no tienen voz, populistas culturales. Nosotros no queremos ser eso. Estamos asistiendo también a gestos absolutamente ridículos de cancelación cultural y de linchamiento digital. Cualquier hijo de vecino o de vecina se cree con la autoridad, por ejemplo, de lanzarle una lata de sopa a un cuadro de Van Gogh y cree que ese performance ya convierte a esas hijas de vecina en Andy Warhol y pueden pasar de agache. Estamos asistiendo a ridiculeces extraordinarias y se le pregunta a la autora en una entrevista que salió en un diario argentino por qué. Y ella dice porque estamos ante una generación que se delicada, que no ha vivido realmente las atrocidades de la guerra, el horror que vivieron otras generaciones y que por supuesto fueron más tolerantes y al mismo tiempo más dispuestas al diálogo. Pero concluye en su libro de Generación Ofendida que es fundamental que las universidades, las academias, los centros de pensamiento fomentemos el diálogo y le digamos va de retro a la cancelación cultural y a los procesos de linchamiento digital, en donde inclusive se fabrican versiones para ajustar cuentas con los contradictores. Eso desgraciadamente lo estamos viviendo en nuestro país. Lo ocurrido en la Universidad de Antioquia es muestra de ello. Esperamos que la Honorable Corte Constitucional de Colombia se pronuncie cuanto antes, porque no podemos permitir que nuestros centros de pensamiento, de sensibilidad, de diálogo, de encuentro con el otro, sean tomados simplemente por grupúsculos sectarios que quieren imponer su revanchismo y al mismo tiempo proyectar la cancelación sobre otros, criminalizar sus deseos porque son incapaces de reconocer sus propias vulnerabilidades y abismos. La autora, Caroline Fourest, en este momento pone el dedo en la llaga como tantos otros intelectuales, como Javier Marías, pensadores como Finkielkraut, que evidentemente denuncian y señalan esos mecanismos violentos de pretender arreglar cuentas con una supuesta injusticia que muchas veces ha sido, pero a las malas, de modo violento, quemando puertas de iglesia, reclamando de una manera tan esperpéntica que lo único que generan es más violencia y más rechazo a las justas reivindicaciones de los cuales estos grupúsculos se dicen portadores y portavoces. Muy recomendado el libro de Caroline Fourest, Generación Ofendida, y tratemos de comprender qué es lo que impulsa a esas radicalidades que son extremistas, no en el término etimológico de ser radical, que proviene de ir a las raíces, a las profundidades de los problemas, no, sino extremismos que inclusive se vuelven aliados de grupos violentos y terroristas. Tenemos que trabajar por un país plural, por una paz total, pero no de esa manera tan violenta y diciéndole más bien va de retro a las cancelaciones culturales
y a los linchamientos digitales.